Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás tu fuerza. Muy pocas cosas son necesarias para vivir una vida feliz y tranquila. Marco Aurelio. Te ha pasado. Claro que te ha pasado. Estás acostado, pero no descansas. El cuerpo está quieto, pero la cabeza no. Repasas una conversación de hace horas y sigues respondiendo dentro de ti. Imaginas un problema que todavía no sucede y ya sientes la presión en el pecho como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Miras el teléfono esperando un mensaje, revisas una notificación, piensas en dinero, en trabajo, en alguien que se alejó, en una decisión que no tomaste, en otra que tomaste mal. Y sin darte cuenta, todo tu día, toda tu paz, toda tu energía interior quedan secuestradas por cosas que no obedecen tu voluntad. Lo más extraño es que a veces no necesitas una tragedia para sentirte mal. Basta una opinión ajena, basta que alguien te ignore, basta que algo no salga como lo imaginaste. Basta perder el control de una pequeña parte de tu rutina para sentir que perdiste el control de tu vida entera. Y ahí es donde empieza el verdadero problema, porque no sufres solo por lo que ocurre, sufres porque tu mente insiste en convertir cada evento externo en una amenaza interior. Ahora piensa en esto. Hubo un hombre que gobernó el imperio más poderoso de su tiempo. Tenía ejércitos, territorios, riquezas, autoridad, fama. Podía ordenar movimientos de miles de hombres. Podía decidir sobre guerras, fronteras y destinos colectivos. Y aún así, ese hombre entendió algo que tú también, tarde o temprano, vas a tener que entender. Que el verdadero caos no está afuera. El verdadero caos empieza cuando tu vida interior queda a merced de lo que no controlas. Ese hombre era Marco Aurelio, y lo más importante de él no es que fuera emperador. Lo más importante es que siendo el hombre más poderoso del mundo, descubrió que el poder exterior sirve de muy poco cuando tu mente no te obedece. Descubrió que se puede mandar sobre medio planeta y seguir siendo esclavo de la irritación, del miedo, de la expectativa, del deseo, de la angustia. Descubrió, en otras palabras, que la libertad real no empieza cuando controlas la realidad, sino cuando dejas de depender de ella para estar en paz. Por eso escribió para sí mismo, no para impresionar, no para enseñar, no para construir una imagen sabia. Escribió porque necesitaba recordarse algo una y otra vez. Necesitaba pelear contra su propia mente antes de salir a pelear con el mundo. Y en esa pelea dejó dos frases que a primera vista parecen ir por caminos distintos. Una habla de fuerza, la otra de tranquilidad. Una parece exigir disciplina, la otra parece pedir simplicidad. Una suena como entrenamiento mental, la otra como renuncia silenciosa. Estas dos frases parecen contradictorias. Hoy vas a entender por qué no lo son. Para entender a Marco Aurelio, no basta con decir que fue emperador romano. Eso te da su título, pero no te da su herida. Y sin herida, no entiendes a ningún filósofo de verdad. Porque nadie piensa profundamente por comodidad. Nadie desarrolla una visión seria de la vida solo porque tiene tiempo libre. La filosofía real casi siempre nace cuando una persona intenta no derrumbarse por dentro. Marco Aurelio nació en el año 121. Desde muy joven fue observado, educado y moldeado para una vida que no eligió del todo. No creció con la libertad de preguntarse qué quería ser. Creció bajo el peso de lo que otros vieron en él. Fue adoptado dentro de una cadena de sucesión imperial. Eso significa que incluso antes de gobernar, ya estaba viviendo bajo una estructura donde el deber iba por delante del deseo. Y eso deja una marca profunda. Porque hay personas que se rompen por no tener responsabilidad, pero también hay personas que se agotan por haberla tenido demasiado pronto. A los ojos del mundo, Marco Aurelio tenía privilegio. A los ojos del alma, tenía carga. Y esa carga no se volvió más ligera con los años, se volvió más cruel. Gobernó en una época atravesada por guerras, tensiones políticas, enfermedades devastadoras y pérdidas personales. La peste arrasó poblaciones enteras, hubo rebeliones, hubo traiciones, hubo muerte cerca, hubo incertidumbre constante. Y mientras el imaginario popular podría hacerte pensar que un emperador vivía protegido de todo sufrimiento, la vida de Marco Aurelio muestra lo contrario. Cuanto más alto estás, más visible se vuelve tu soledad. No escribía desde una biblioteca tranquila. Muchas de sus reflexiones fueron escritas en campaña militar,
entre el cansancio, el barro, la presión y el recordatorio permanente de que la muerte siempre está cerca. No meditaba desde el retiro, meditaba desde la intemperie. Eso cambia todo, porque una idea filosófica suena distinta cuando no nace del confort, sino de la necesidad urgente de no perder el centro. También conoció el dolor íntimo, ese que ninguna posición social puede impedir. Perdió hijos, vivió decepciones humanas, tuvo que mirar de frente la fragilidad de todo lo que amaba, y probablemente entendió algo que tú también has sentido alguna vez, que hay golpes que no se pueden negociar, que hay vacíos que no se llenan con poder, y que hay noches en las que ni el prestigio, ni el dinero, ni el reconocimiento logran anestesiar la sensación de vulnerabilidad. Por eso sus escritos no suenan como los de un hombre que presume control, suenan como los de un hombre que se recuerda una y otra vez cómo no ser destruido por lo inevitable. Meditaciones no fue un libro escrito para el público, fue un diálogo privado, un combate interno, un intento de mantener la dignidad interior cuando todo alrededor cambia, se pudre o amenaza con caer. Y ahí está su valor. Marco Aurelio no te habla desde un pedestal, te habla desde la batalla de alguien que entendió que el enemigo más persistente no siempre está fuera, muchas veces vive en tu interpretación de lo que ocurre. Eso es lo que vuelve tan poderosas sus frases. No son decoración intelectual, son herramientas de supervivencia interior. Son el tipo de ideas que una persona se repite cuando sabe que si no ordena su mente, su vida entera se dispersa. Y ahora que entiendes eso, puedes entrar de verdad en la primera gran puerta de su pensamiento. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás tu fuerza. Esta frase parece simple, hasta que intentas vivirla. Porque entenderla con la razón es fácil. Lo difícil es aceptarla con el ego. Tu ego quiere intervenir en todo. Quiere que la realidad coopere con tus planes. Quiere que la gente responda como tú consideras correcto. Quiere que el esfuerzo sea recompensado de inmediato. Quiere que el amor sea recíproco, que el trabajo sea reconocido, que el cuerpo no enferme, que el tiempo no avance, que las pérdidas no lleguen, que la incertidumbre se comporte como si te debiera claridad. Pero la realidad no firma ese contrato, nunca lo ha firmado. Cuando Marco Aurelio dice que tienes poder sobre tu mente y no sobre los eventos externos, no te está invitando a la pasividad, no te está diciendo que te resignes a cualquier cosa, ni que te conviertas en una piedra emocional. Te está obligando a distinguir entre dos territorios que casi siempre mezclas, el territorio de los hechos y el territorio de tu respuesta interior. El primer territorio no te pertenece del todo, el segundo sí. Piensa en algo cotidiano. Mandas un mensaje importante y no te responden. El hecho externo es sencillo, no hubo respuesta todavía, pero tu mente empieza a fabricar una novela completa. Seguro me está evitando. Ya no me importa. Hice algo mal. Siempre me pasa lo mismo. En menos de 5 minutos, un hecho neutro se convierte en angustia real. ¿Qué te está lastimando ahí? No el evento en sí. Te está lastimando la manera en que tu mente está ocupando el vacío con interpretaciones que no controlas porque nunca aprendiste a mirar tus pensamientos como pensamientos, sino como verdades. O piensa en un día de trabajo. Llegas con una expectativa. Vas a ser productivo, concentrado, eficiente. Pero alguien cambia los planes. Aparece una urgencia, una persona te habla con mala actitud. Algo falla, el tiempo se rompe y entonces sientes que el día fue arruinado. Marco Aurelio diría, no, el día no fue arruinado. Tu deseo de que el día obedeciera tu guión fue frustrado. Y ahí empezó tu sufrimiento. Esta diferencia parece pequeña, pero psicológicamente es enorme. Porque mientras tú creas que tu paz depende de que el mundo se comporte como quieres, vivirás en estado de dependencia. Dependencia del clima, del tráfico, de la economía, del humor ajeno, del reconocimiento, de la confirmación, de la respuesta correcta, del momento ideal. En otras palabras, vivirás con una vida interior hipotecada a lo exterior. Por eso esta frase no es solo filosofía, es una cirugía mental. Te obliga a dejar de preguntarte ¿cómo hago para que todo salga como quiero? Y empezar a preguntarte ¿cómo respondo con dignidad cuando no sale como quiero? Ahí está la fuerza. No en impedir el golpe, sino en no desfigurarte por dentro cuando el golpe llega.
Marco Aurelio sabía esto porque vivía rodeado de acontecimientos que ningún emperador podía evitar. No podía negociar con la muerte, no podía ordenar que los traidores fueran leales de corazón, no podía decretar que la enfermedad desapareciera, no podía impedir que el tiempo destruyera cuerpos, proyectos y vínculos, pero sí podía entrenarse para que su mente no se volviera cómplice del desastre. Y aquí hay algo todavía más profundo. Tener poder sobre tu mente no significa controlar automáticamente lo que sientes. No se trata de apretar un botón y dejar de sentir miedo, rabia o tristeza. Se trata de no entregarle el timón de tu conciencia a esos movimientos internos. Sientes miedo, sí, pero el miedo no decide por ti. Sientes enojo, sí, pero el enojo no define tu carácter. Sientes tristeza, sí, pero la tristeza no se vuelve tu identidad. Entre lo que sientes y lo que haces existe un espacio, y en ese espacio vive tu libertad. Eso cambia tu forma de caminar por la vida, porque entonces una crítica ya no es una sentencia sobre tu valor, un rechazo ya no es una prueba de que no eres suficiente, un error ya no es una condena total contra ti mismo. Cada evento externo vuelve a ser lo que era antes de que tu mente lo dramatizara, un hecho que exige una respuesta, no una herida automática que debe gobernarte. La fuerza de la que habla Marco Aurelio no es la fuerza del que grita más fuerte, del que se impone, del que aparenta frialdad, del que nunca se quiebra. Es una fuerza menos visible y mucho más rara, la del que no negocia su centro con cada sobresalto del mundo, la del que puede atravesar una decepción sin convertirla en sí mismo, la del que puede recibir una ofensa sin dejar que el orgullo lo posea, la del que puede perder algo sin perderse a sí mismo. Y ahora, cuando esa idea ya empezó a asentarse, aparece la segunda frase, que parece más suave, más humilde, casi más pequeña, pero en realidad completa lo que la primera inició. Muy pocas cosas son necesarias para vivir una vida feliz y tranquila. Esta frase es peligrosa para el mundo moderno porque desmonta una mentira muy rentable. La mentira de que necesitas mucho más de lo que realmente necesitas. Mucho más reconocimiento, mucha más validación, mucho más consumo, mucha más velocidad, mucha más distracción, mucha más novedad, mucho más ruido. El problema es que cuando vives creyendo que la felicidad depende de una suma interminable de condiciones, tu tranquilidad se vuelve imposible. Siempre falta algo, siempre hay un siguiente nivel, siempre hay otra meta, siempre hay otro cuerpo que tener, otro ingreso que alcanzar, otra aprobación que conseguir, otra versión de ti que perseguir. Marco Aurelio corta de raíz esa lógica. Muy pocas cosas son necesarias. Eso no significa vivir en miseria ni rechazar toda comodidad. Significa reconocer que gran parte de tu sufrimiento proviene de deseos inflados, necesidades inventadas y comparaciones que deforman tu criterio. Significa que una vida buena no se construye multiplicando exigencias, sino reduciendo dependencias. Mírate en un día normal. Despiertas y antes de tocar el suelo ya estás comparándote. Ves cómo vive otra gente, qué logró, qué compró, cómo se ve, a dónde viajó, qué publica, cuánto produce. Y sin darte cuenta, tu mente toma prestado un estándar ajeno y lo instala como si fuera propio. Entonces, ya no puedes disfrutar tu café porque no es el café perfecto, ya no puedes disfrutar tu cuarto porque no se parece al cuarto de nadie en Internet, ya no puedes disfrutar tu proceso porque no avanza con la velocidad que ves en otros. Lo que era suficiente hace una hora deja de serlo porque entró una imagen en tu cabeza. Eso destruye la tranquilidad. Marco Aurelio te diría algo casi ofensivo para el oído contemporáneo. No necesitas tanto. No necesitas que todos te entiendan. No necesitas impresionar. No necesitas estar constantemente entretenido. No necesitas ganar cada discusión. No necesitas responder cada provocación. No necesitas demostrar tu valor a cada persona que lo duda. No necesitas convertir cada deseo en proyecto. No necesitas obedecer cada impulso de tu mente como si fuera una orden legítima. Muy pocas cosas son necesarias. Y esa frase se vuelve liberadora en cuanto empiezas a llevarla a la vida real. Necesitas integridad, necesitas claridad, necesitas un criterio sobre lo que vale y lo que no vale. Necesitas aprender a estar contigo sin huir de ti. Necesitas alimento, descanso, trabajo digno,
vínculos honestos, una relación menos neurótica con el tiempo, y poco más. Lo demás puede ser agradable, sí, puede ser útil, sí, pero no debería convertirse en condición para existir en paz. La tranquilidad no aparece cuando acumulas suficientes estímulos para anestesiarte. Aparece cuando dejas de tratar cada carencia como una catástrofe. Aparece cuando aceptas que el deseo humano, si no se educa, siempre fabrica nuevas insatisfacciones. Compras algo y dura poco. Logras algo y la mente mueve la meta. Recibes atención y luego necesitas más. Descansas un día y después sientes culpa por no producir. Ese mecanismo no termina solo, hay que interrumpirlo. Y Marco Aurelio lo interrumpe recordándote que la vida buena tiene una arquitectura simple, aunque vivirla requiera disciplina. Porque aquí está la trampa. Simplificar no es fácil. Al ego le encanta complicarse. Le encanta convertir cada decisión en un laberinto identitario. Le encanta pensar que todo es urgente, que todo define tu valor, que cada paso mal dado te condena. Pero en el fondo, muchas veces lo que necesitas no es una solución más compleja. Necesitas menos ruido, menos dramatización, menos exceso, menos dependencia de lo superfluo. La persona que no sabe vivir con poco interiormente nunca tendrá suficiente exteriormente. Esa es una ley psicológica. Y por eso la segunda frase no contradice a la primera, la profundiza. Porque si tu fuerza está en la mente, entonces tu tranquilidad dependerá de cuánto has aprendido a no pedirle al mundo más de lo que el mundo puede darte. Antes de continuar, si esto ya te movió algo por dentro, lo que viene ahora va a tocar la parte más incómoda de tu relación contigo mismo, porque todavía falta entender cómo se unen estas dos ideas en una sola forma de vivir. Y cuando eso encaje, vas a empezar a ver tu ansiedad, tus deseos y tu cansancio con otros ojos. Suscríbete. Lo que conecta estas dos frases es una idea central. La libertad interior nace cuando dejas de vivir desde la reacción y empiezas a vivir desde el criterio. Esa es la verdadera unión entre fuerza y simplicidad. No son dos virtudes separadas, son dos caras del mismo dominio interior. Si no gobiernas tu mente, vas a depender de lo externo. Y si dependes de demasiado externo, tu mente nunca descansará. Ahí está el círculo. Cuantas más cosas crees necesitar para estar bien, más vulnerable te vuelves a cada variación del mundo. Y cuanto más vulnerable te vuelves, más intentas controlar lo incontrolable. Ese círculo produce una existencia agotada. Una vida donde siempre estás a punto de sentirte bien, pero nunca llegas. Marco Aurelio propone romper ese mecanismo desde dentro. Primero, distinguiendo lo que depende de ti. Segundo, reduciendo lo que exiges para vivir en paz. En otras palabras, menos control ilusorio, menos necesidad ficticia, más responsabilidad interior, más sobriedad mental. Eso tiene consecuencias prácticas inmensas. Significa que puedes dejar de pelear batallas psicológicas innecesarias. No tienes que ganar cada discusión interna. No tienes que seguir cada pensamiento hasta el final. No tienes que reaccionar a cada gesto ajeno. No tienes que convertir cada impulso en acción. Puedes elegir. Y esa posibilidad de elegir, incluso cuando sientes agitación, es el núcleo de la madurez. La mayoría de las personas viven como si fueran arrastradas por la mente. Un pensamiento aparece y ya es mandato. Una emoción sube y ya es identidad. Un deseo se enciende y ya es necesidad. Marco Aurelio, en cambio, entrena una distancia. No una distancia fría, sino lúcida. La suficiente para ver sin confundirse, para sentir sin obedecer ciegamente, para actuar sin entregarse al caos. Por eso su filosofía no busca convertirte en alguien invulnerable, busca convertirte en alguien menos manipulable por el miedo, por la aprobación, por la comparación, por la abundancia mal entendida, por la presión de tener una vida espectacular. Y cuando eso ocurre, algo inesperado aparece. La paz deja de ser una recompensa excepcional y empieza a ser una forma de estar. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás tu fuerza. Muy pocas cosas son necesarias para vivir una vida feliz y tranquila.
Ahora sí, juntas, por primera vez, estas dos frases se vuelven una crítica frontal al mundo en que vives. Porque casi todo a tu alrededor fue diseñado para hacerte olvidar ambas. El mundo moderno necesita que te sientas impotente ante tu propia mente y dependiente de 1000 cosas para sentirte bien. Necesita que confundas estimulación con plenitud. Necesita que confundas movimiento con sentido. Necesita que confundas consumo con identidad. Te entrenan para vivir hacia afuera, hacia la imagen, hacia la comparación, hacia el rendimiento visible, hacia la dopamina inmediata, hacia la ansiedad de no quedarte atrás. Y cuanto más te entregas a esa lógica, menos toleras el silencio, menos soportas la incomodidad, menos capacidad tienes de estar contigo sin distraerte. Entonces tu mente, en lugar de ser un lugar habitable, se vuelve un sitio del que huyes. Por eso hay tanta gente exhausta, aunque no haya hecho nada verdaderamente esencial. Tanta gente sobreestimulada, pero vacía. Tanta gente rodeada de opciones y sin dirección. Tanta gente que lo tiene casi todo y aún así vive como si siempre le faltara lo fundamental. No porque el mundo moderno haya resuelto el sufrimiento, sino porque lo ha sofisticado. Antes el dolor era más visible. Ahora muchas veces llega disfrazado de abundancia. Marco Aurelio sería profundamente incómodo hoy porque te diría que no necesitas seguir obedeciendo ese ritmo, que gran parte de tu angustia no proviene de la vida en sí, sino de una estructura cultural que colonizó tu atención y deformó tu idea de lo necesario. Y te recordaría que ninguna tecnología, ninguna validación masiva y ninguna comodidad sofisticada puede reemplazar la tarea básica de gobernar tu mente y simplificar tu relación con el deseo. Paso 1. Cada mañana, antes de tocar el teléfono, haz una pausa de 2 minutos y pregúntate qué sí depende de ti hoy. No qué puede pasar, no qué debería hacer otra persona, no qué resultado te gustaría garantizar. Solo qué actitudes, decisiones y conductas están en tus manos. Escríbelo si hace falta. Hoy depende de mí responder con calma. Hoy depende de mí hacer bien esta tarea. Hoy depende de mí no mendigar aprobación. Eso ordena la mente antes de que el mundo intente desordenarla. Paso 2. Durante el día, cada vez que sientas ansiedad, irritación o impulso de controlar algo, detente y nómbralo con brutal honestidad. Estoy sufriendo por algo que no controlo. Estoy convirtiendo una preferencia en una exigencia. Estoy pidiéndole demasiado a este momento. Ponerle nombre al desorden le quita parte de su poder, porque en cuanto ves con claridad que tu sufrimiento viene de una demanda interna exagerada, recuperas margen para elegir mejor. Paso 3. Por la noche, elimina una necesidad falsa, solo una. Tal vez sea revisar por 10ª vez si alguien respondió. Tal vez sea demostrar que tienes razón. Tal vez sea seguir consumiendo contenido para no escucharte. Tal vez sea compararte antes de dormir. Renuncia conscientemente a una dependencia pequeña cada día. Eso parece mínimo, pero así se entrena una vida tranquila. No acumulando más, sino necesitando menos para sostener tu centro. Marco Aurelio no te dejó un sistema para volverte extraordinario ante los ojos del mundo. Te dejó algo más raro y más valioso. Una manera de no extraviarte por dentro mientras el mundo cambia, decepciona, aprieta o seduce. Y eso, si lo piensas bien, vale más que casi cualquier éxito visible. Porque todo lo visible puede perderse. El reconocimiento cambia, el cuerpo envejece, las circunstancias se rompen, la gente se va, la historia gira sin pedirte permiso. Pero si aprendes a gobernar tu mente y a simplificar tus necesidades, hay algo en ti que deja de vivir de rodillas ante lo externo. Al final, las dos frases no se contradicen, se completan como dos movimientos de una misma verdad. Tienes poder sobre tu mente, por eso puedes elegir cómo responder. Muy pocas cosas son necesarias para vivir en paz. Por eso no tienes que entregar tu vida a una persecución infinita. La fuerza sin simplicidad se vuelve rigidez. La simplicidad sin fuerza se vuelve fragilidad. Pero juntas forman una vida sobria, firme, despierta.
Y quizá eso era lo que Marco Aurelio intentaba recordarse cada mañana mientras el peso del imperio caía sobre sus hombros, que no necesitaba controlar el mundo para no perderse en él, que no necesitaba demasiado para vivir bien, que la paz no estaba al final de la conquista, sino en el modo de habitar cada día. Entonces, la pregunta ya no es si admiraste a Marco Aurelio. La pregunta real es otra, y te la dejo para que no te suelte cuando termine este video. Si mañana despertaras y dejaras de pedirle al mundo aquello que nunca prometió darte, ¿quién serías por fin? Este canal no existe para anestesiarte. No existe para darte frases bonitas que duren 5 minutos. Existe para mostrarte las verdades que casi nadie quiere mirar de frente. Si prefieres una verdad incómoda antes que una mentira tranquilizadora, suscríbete, porque lo que viene no es contenido para distraerte, es contenido para despertarte.